buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en una nueva mañana. Hoy martes, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestros canales de YouTube, @unanuevamañana y @altanto.tv. Hoy información importante como cada día. Iniciamos este bloque de las 8 de la mañana con un invitado de lujo, Félix Correa, asesor de seguros, a propósito de un tema que está en la palestra dominicana que tiene que ver con un seguro, pero en este caso es sobre el seguro de salud SENASA, ya que después de que la Fuerza del Pueblo y el Colegio Médico Dominicano denunciaran que supuestamente el Seguro Nacional de Salud estaba atravesando una supuesta crisis financiera, pues el presidente Luis Abinader ha negado esto. Aseguró el presidente que lo que existe es la necesidad de un aporte adicional del Estado para seguir fortaleciendo la cobertura y que esos recursos ya están siendo inyectados. Básicamente el presidente se encargó de apagar un fuego que venía bien fuerte si él no se pronunciaba al respecto ayer en la semanal con la prensa, que fue donde estuvo también acusando a los opositores de querer dejar sin seguro a 2.4 millones de dominicanos que han sido integrados al SENASA en los últimos 5 años. Parte de lo que dijo el presidente, y lo cito, es que eso no va a pasar, defendiendo que la ampliación de cobertura ha sido uno de los mayores logros de su gobierno. El Colegio Médico Dominicano pues también estuvo denunciando lo que fueron atrasos en los pagos a los médicos y también a las clínicas, mientras que la Fuerza del Pueblo afirma que SENASA presenta un déficit de 3.372.800.000 en su régimen subsidiado. Un número absurdo. A veces yo veo esa cifra y yo digo, Dios mío, pero como que tiran esos números ahí y eso es como algo que se queda en el aire, que nadie va a resolver, y por eso tiran esos números así como sin criterio ninguno. Parte de lo que estuvo diciendo el presidente Luis Abinader es que el aumento de la cápita por afiliado subió 68 pesos y que esto va a garantizar la sostenibilidad del sistema, supuestamente, sin comprometer la calidad del servicio. Desde SENASA y otras instituciones, como por ejemplo Procompetencia, se ha defendido el papel del seguro estatal, calificándolo como el pilar del sistema de protección social con cobertura para más del 70% de la población dominicana. Nelson me mira extrañado, Félix dice que sí con la cabeza, eso lo vamos a ver en unos minutos. Finalmente, señores, el gobierno aseguró que no va a permitir que se politice en nuestro país el acceso a la salud. Ahora sí, nuevamente le damos la bienvenida a Félix Correa, asesor de seguros, que nos acompaña hoy en la mañana para iniciar este tema con un experto. Buenos días, Félix. Buenos días, yo contentísimo de poder estar con ustedes aquí en la nueva mañana. Así es. Yo soy seguidor de, bueno, voy a estar claro, yo soy seguidor de Colombia. Claro. En todas sus escenas. Yo también. Bueno, en todas sus escenas. Y estoy complacido de poder ayudar a todo este público maravilloso de la nueva mañana. La nueva mañana, lo que pasa es que me contagié contigo. Claro, con YouTube. Exactamente. Para orientarlo con relación a seguros. Feli, vamos a hablar inmediatamente de cifras. En el año 2020 la tasa de morosidad de SENASA era de un 0.97 y ha pasado en el año anterior a un 46% de morosidad. Eso fue lo que llamó básicamente la atención. Según algunas autoridades del Colegio Médico Dominicano, han dicho que a algunos prestadores de servicios literalmente ya ni siquiera le pagan desde hace meses. ¿Cuál es la situación? Mira, ciertamente, lo que pasa es que SENASA acostumbró a los proveedores de salud a pagarle a 30 días. Pero cosa que no se da en ningún sector, Ninguna ARS paga 30 días. Pero ninguna. Ninguna ARS paga 30 días. Y SENASA acostumbró a pagarle a todo el mundo 30 días. Ningún sector, Félix, ningún bueno, sector. Pero ninguno, bien, todo el mundo paga 60 y 90 días. Pero pagan fiado a 30 días, pero pagan a 60, 90. Pero ninguna, señores, Hay quienes llegan a 120 días. Yo quiero decirle, porque yo voy a hablar con mucha propiedad. En el 83 yo empecé a trabajar en una clínica. Y en el 86 ya yo estaba en el departamento de seguro de esa clínica, que es el departamento de autorizaciones médicas. Y yo sé cómo pagar la ARS.
te pagan a 3 meses, te pagan a muchas, duran a 4 meses. Yo llegué a ser el jefe del departamento de seguros y yo tenía que constituirme, salir de la oficina e ir a cobrar a las ARS. Yo pensaba que tenía que salir escondido. No, a cobrar, no, porque yo no tengo que esconderme, a mí era que me debían, porque yo era el proveedor. Y te estoy hablando de los años 80, 90, y luego en el 2000, antes de que iniciara y se puso en vigencia la seguridad social, porque si bien es cierto que la ley 87-01 empezó en el 2001, el plan básico de salud inició en el 2007. Pero disculpa, Félix, ¿tú quieres decirnos a nosotros que es por un tema de calendario de pagos? No por un tema de calendario de pagos. Ciertamente puede que esté temblando el asunto financiero de SENASA, y por eso, como tiene... ¿Cómo pagaba en el año 2020? Óyeme, es que todo el tiempo... Hay un contraste ahí, Nelson, porque el problema es que SENASA pagaba bien, dentro del margen que se... Por eso le pregunto a Félix, ¿cómo pagaba SENASA en el año 2020? Te estoy diciendo que él pagaba a 30 días. Bueno, y ahora se ha atrasado, y como se ha atrasado, está el boom de que hay problemas financieros. ¿Lo hay? Sí lo hay. Pero, ¿qué ha dicho el jefe de SENASA? Porque el jefe de SENASA no es Santiago así. El jefe de SENASA es el presidente de la República. ¿Y qué ha dicho? No, eso se va a resolver. Y nosotros tenemos la esperanza de que se resuelva. Mira qué es lo que está pasando. SENASA ha apostado a tener todos los afiliados. Y eso no es una administración. Eso no es una administración. ¿Por qué? Porque SENASA... Cuando otras ARS, tú tienes que pagar 800 pesos pautados para consulta, en SENASA tú pagas 200 de diferencia. Entonces, no es una competencia buena, para no decir otra cosa. No es una competencia buena que las demás ARS que están cobrando lo mismo que tú, como cápita, estén pagando un copago. Tenga un copago mayor que SENASA. SENASA tú vas y te cobran 200 o 400 pesos de copago. No en todos los médicos, en algunos médicos, yo puedo mencionar Sedimá, la Plaza de la Salud, hospitales como Secanó, tú pagas solamente algunos 200 o 400 pesos, ahora subieron a 400 pesos. Entonces, con relación a al régimen subsidiado, el régimen subsidiado, entrar en 5 años, más de 2 millones de pesos de personas en el régimen subsidiado, eso hace temblar a cualquier empresa. Cuando esa masa de 2.4 millones de gente empieza a demandar servicios. Pero ¿dónde está el problema? Consultas, operaciones, análisis clínico, es un bojote de gente. ¿Dónde está el problema? Según yo, antes existían las igualas médicas y existían las compañías aseguradoras, que eran las que hacían los seguros de salud. Antes eran una administradora de riesgos de salud. Correcto. Ahora no. ¿Por qué? Porque no hay discriminación. Ahora, como el profeta Isaías dice, entran cojos, ciegos, lisiados, cáncer, embarazadas. Todos entran. Entonces, si tú no administras eso, entonces vas a temblar. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es administrar bien. Es un tema de administración. Es un tema de administración. Sí. Y entiendo que si el presidente dice vamos a resolver esa parte, se va a resolver esa parte. Sí, pero el sistema de la seguridad social contempla 3 regímenes. Contributivo, que están todos los empleados, el subsidiado y el contributivo subsidiado. Entonces, el que más ingresos puede generar, que es el contributivo subsidiado, no ha iniciado, que somos los independientes. Entonces, la seguridad social tiene ese fallo. Y SENASA, como quiere ser la que tiene acaparar todos los afiliados, entonces, por eso entiendo que ha temblado. Félix, la oposición ha calificado este hecho, o a SENASA particularmente, como un barril sin fondo. Ha dicho también, ha criticado la falta de planificación, la transparencia y el control institucional. Tus palabras. Bueno, es que realmente se convierte en un barril sin fondo. Mira, SENASA del 2021 al 2024
experimentó un fraude garrafal con los proveedores de salud. Estamos hablando de más de 40 millones de pesos, un fraude. ¿Por qué? 40 millones de pesos, 40 millones. ¿En qué época fue eso? 2021, 2024, más o menos por ahí. Okay. Entonces, si no hay controles con los servicios, si tú tienes 4 millones de afiliados aproximadamente, si tú tienes 4 millones de afiliados entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, y tú no tienes un control de quién es que va a recibir el servicio, en los manuales de procedimiento de los centros médicos está el pedirle a la gente el carnet y la cédula. Son mucha gente que pasan solamente con el carnet. Incluso te podría decir que en combinación con el centro, con el proveedor de salud. Entonces, si tú pasas con el carnet y no presentas la cédula, yo puedo atenderme con el carnet de Freddy. Inclusive con enfermedades que tú no tienes una cosa simple, pero tú si vas sin cédula y te vas con el carnet solamente, tú puedes tratar enfermedades de alto riesgo con una cédula mía que tenga mejor cobertura. Yo te quiero decir algo, mira, en el 88, aquí había una iguala médica, que voy a decir el nombre porque ya desapareció, la SECA. Ellos crearon un récord único, no había computadora y todo era manual. Ellos crearon un récord único. Y en ese récord único, y te puedo decir con mucha propiedad, porque yo era el encargado en el centro médico donde yo trabajaba, yo era el encargado de ese récord único. Cuando el paciente llegaba, tenía que ir donde mí. Y entonces yo iba a anotar todo, el historial del paciente. Si un paciente se atendió antes de ayer y vuelve hoy o vuelve pasado mañana, ¿cómo tú te das cuenta si no es el mismo paciente? Entonces, si ese control no se lleva, entonces hay un problema. Y hay posibilidad. Eso no solamente pasa con SENASA. Por eso tú ves algunas ARS que te dicen, mándame la foto del nacido. Sí, hazme foto de la lesión. Entonces, Félix, hay la posibilidad de cometer fraude con el sistema actual, con el sistema de carnet. Hay la posibilidad de que... Mucho, porque tú sabes que todo es una mafia. Sí. Todo es una confabulación. Y esto que se ha dado ha sido justamente por fraudes que han sucedido. Claro que sí. Claro que sí. Yo te voy a decir algo. Yo no tengo ningún tipo de duda de la administración que tiene SENASA actualmente. No tengo ningún tipo de duda. Pero sí el asunto del régimen contributivo, de que entren todos, señores, cuando tú abres la puerta para que entre 2.400.000 personas a una ARS, ahí entra todo el que está enfermo. Mira, o sea y ahí entra el problema. ¿Usted cree, Freddy, que... Félix, que tal vez eso fue un número, tal vez el presidente para que fuera una de sus vamos a decir, obras de su gobierno? Exacto, pero no fue sensato, o sea, no fue algo sensato porque, caramba, 2.4 millones de personas en 5 años es poco tiempo. Claro que sí. Mucha gente y poco tiempo. Pero que no lo hicieron en 5 años, lo hicieron como en 2 años. No, lo hicieron más, no, es que si fueran 5 años, es que eso se hizo en 1 año y medio, 2 años por ahí. Eso fue el problema. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, la actitud del presidente es una actitud irresponsable. Es irresponsable por lo siguiente. No es posible, con un criterio de planificación sensato, tú hacer una luz de procuradores de servicios y que esa gente vaya en masa a procurar esos servicios y que tú no tienes cómo responderle. Mira, porque hay un déficit que el presidente dice, no existe, eso es que hay que aumentar la cápita. Que es una actitud también, no es verdad. Le voy a explicar por qué. SENASA tiene el 71% de los afiliados del país, con esos 2.400.000. Subió a tener una cobertura del 71% de la demanda de salud del país. Lo tiene SENASA. El Estado no tiene esos 3.300 millones para aportar, no los tiene. Es más, el Estado quería hacer una reforma fiscal porque no tiene efectivo, no tiene cash, no se está invirtiendo en el gasto social, no hay recursos. ¿Cómo tú me dices? No, ese dinerito ya lo estamos aportando.
3.300 millones, el presupuesto no resiste que tú lo extraigas. Entonces usted entiende que el problema no es SENASA. Bueno, o sea, la cápita es político, es un populismo político. La cápita del régimen subsidiado, ¿quién la tiene que pagar? Según la ley 87-01. El gobierno. El gobierno, porque es subsidiado el régimen. Entonces, si la paga, no hay problema. Pero en torno a eso mismo se ha anunciado, se ha dicho que hay una propuesta de retiro de fondos del IDOPRIL. Dicen que por parte del gobierno se ha propuesto retirar 10 millones. 10.000. 10.000 millones de las reservas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Eso es ilegal, eso tiene una metodología para sacarse ese dinero de ahí, que eso no puede caer del cielo. Porque ese dinero tiene un fin que establece la ley. Que es para los empleados. Claro, entonces eso pertenece a los trabajadores. Esa es la seguridad de los trabajadores, entonces ¿Tú estabas al tanto de eso, Félix? No, yo no estaba al tanto de eso porque, como te dije al principio, mi tema no es salud. Ustedes me han metido a ese tema y yo lo digo con toda sinceridad. Y yo de fresco estoy hablando de eso, pero mi tema no es salud. Miren, vamos a aprovechar. Claro. Vamos a aprovechar la presencia de Félix con nosotros. Vamos a titular los teléfonos en pantalla para que le hagan una pregunta, el que quiera, a Félix. Pero quiero aprovechar, Félix, explica cuál es tu expertise real. Seguros de vehículos, ¿verdad? Sí, claro. Por si una persona quiere llamar y hacerte una pregunta en torno a ese tema. Y es bueno hacer un anuncio. Mira, hoy, 1 de julio, entra en vigencia la resolución 05-2025 emitida por la Superintendencia de Seguros. Y nosotros felicitamos al doctor Julio César Valentín, a todos los que componen la Superintendencia de Seguros, porque yo digo que la Superintendencia tuvo un tiempo secuestrada, no se hizo nada, se hizo muy pocas cosas. La licenciada Josefa Castillo ciertamente tuvo algunos logros en la Superintendencia de Seguros, como específicamente se llama es como cuando el usuario va a quejarse. ¿Cómo que se llama eso? El departamento. Pero el departamento del usuario, del asegurado, que tú ibas a la Superintendencia de Seguros. Antes de crearse ese departamento, tú ibas y no te hacían caso. Sin embargo, ahora tú vas. Con la Cisarril. Exactamente. Y ellos no con la Cisarril, no. Es la Superintendencia de Seguro. Es un departamento de atención al usuario. Acuérdate que está la Cisarril es una cosa y otra cosa es la Superintendencia de Seguros, dirigida por Julio César Valentín. Entonces, pero vámonos al... disculpe, Félix, ya tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día. Buen día, Jonathan Reyes, de Los Tres Ojos. Adelante, Jonathan. Don Félix, una pregunta. Sí. Si en Estados Unidos funciona el Social Security con lo que allá sería la cédula, ¿por qué aquí no se aplica de la misma forma y evitar el trastorno de estar pidiendo carnet y cédula? Y con la cédula al final el sistema debería de funcionar y evitaría fraude. ¿Por qué no se aplica en este país esa forma? Bueno, pero imagínate tú, para eso tienen que haber controles, porque si ahora mismo con la cédula y con el carnet se presentan afiliados con el carnet de otro, imagínate tú si eso sucediera en República Dominicana. Yo entiendo que para eso deberían de hacer un carnet que sea seguro y que no solamente eso, sino que cuando se descubra, porque es otro problema, cuando aquí se descubre un fraude no hay ningún tipo de régimen de consecuencia para quien comete el fraude. ¿Quién lo comete? Wow. No hay ningún tipo de consecuencia para ello. Pero no hay ningún tipo de consecuencia porque la ley no establece mecanismo o porque las autoridades no toman ninguna acción. Bueno, la ley podría... Disculpa, tenemos otra llamada del público. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, Margarita Peña. Adelante, Margarita. Fíjese, yo quería comentarle al caballero del seguro que en Senasa hace año y medio yo fui a consultar y eran 200 pesos la diferencia, y que actualmente, o sea, en un año y algo, ha subido el cardiólogo, era de 200, subió a 800, y el, ¿cómo se llama? El de la cabeza. El neurólogo. El neurólogo
está cobrando 1.700 pesos de diferencia. ¿Con Senasa? ¿En qué centro? ¿En qué centro? Con Senasa, eso es en Sedimar. Okay. Yo tenía otro seguro y me cambié a Senasa porque la diferencia eran 200 pesos nada más. Sí. Pero en un año ha subido, mire cuánto por ciento, no se puede ni calcular, de 200 a 1.700 el neurólogo y el cardiólogo de 200 a 800. Es posible, Buenos días. Sí, es posible que por especialidad, porque en estos días yo fui y pagué 400 pesos. Solo le aumentó un 400%. Bueno, también, ¿verdad? yo pagué 400 pesos. 400%. De 200 que yo pagaba, yo pagué 400 pesos de diferencia en estos días en Sedimar. Pero no lo encuentras una locura, Félix, ese incremento. No es una locura, es que ellos tienen que ponerse a tono a lo que pagan las demás. Por ejemplo, cuando yo tenía otra ARS, yo pagaba 1.050 pesos hace 2 años en Sedimar. ¿Entiendes? Entonces, si las otras están pagando 1.050 pesos, tiene que ponerse por lo menos cerca. Aprovecha tu expertise. Feli está en Vehículos en la Radio de Hugo, de mi hermano Hugo. Y entonces es un cerebro en cuestiones que tienen que ver con pólizas de accidentes, todo lo que tiene que ver con vehículos. Vehículos ahogados, ¿qué se le llama, Feli? A los vehículos los vehículos que sufren inundaciones. Sí. Ya nosotros estamos empezando a sufrir las consecuencias desde noviembre de esas inundaciones que dañan muchísimos vehículos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo quiero, antes de responderte esa pregunta, decirle a la gente que las coberturas de 100, 100, 200 subieron ya a 500, 500, 1 millón para los vehículos livianos. Esa cobertura son coberturas de daño a la propiedad ajena. Por ejemplo, 500,000 pesos daño a la propiedad ajena, 500,000 pesos lesionó a muerte a una persona, 1 millón de pesos lesionó a muerte a más de 2 personas. Esas son las coberturas que uno adquiere cuando compra un seguro de ley. También los muertos valen 1 millón de pesos. Sí, exactamente. Esas son las coberturas que aumentaron a partir de hoy con la resolución, que como decía, es la primera vez que la Superintendencia de Seguros aumenta esos límites sin la necesidad de tocar la ley de seguros. Ahora sí, la pregunta de Freddy. Entonces, con relación a los vehículos inundados, me pregunta que si estamos sufriendo. Sí, porque antes venían de Estados Unidos esas inundaciones. Uno se cuidaba de comprar un vehículo que no... De comprar un vehículo inundado. Pero ahora con las inundaciones de la capital dominicana, se ha sufrido mucho las consecuencias de vehículos que se han dañado por inundación. Bueno, sí, es verdad. O sea, nosotros en 2022 sufrimos en noviembre, creo que fue noviembre 4, sufrimos una inundación, hubo miles de vehículos inundados, y luego entonces el 22 de noviembre del 2023 también. Van como 3 noviembres. Dos noviembres con inundaciones. Y un marzo, no, tuvimos una inundación también. Sí, exactamente. Bueno, nosotros venimos del 2017 sufriendo esas inundaciones. Yo no sé si ustedes se recuerdan que amaneció lloviendo y fue realmente, la gente se le inundó los vehículos dentro de los parqueos. ¿Y cómo funciona ahí el seguro? El seguro tiene una cobertura que se llama inundación y una cobertura que se llama inmersión. Entonces, son diferentes las coberturas, tienen que ver con agua. ¿Cómo se puede establecer? Exactamente. Ahora la compañía lo que hicieron fue que integraron la cobertura en daños por agua. ¿De qué forma? Cuando es inmersión, hay una inmersión voluntaria y una inmersión involuntaria. ¿Cuál es la involuntaria? Yo te lo voy a poner fácil, te lo voy a explicar. Exactamente. Inmersión involuntaria. Tú vienes del aeropuerto para la capital y en el 14 se hace un charco complicado. En el 14, más o menos por ahí. ¿De qué forma tú puedes frenar? ¿De qué forma tú puedes doblar? No puedes doblar ni a la izquierda ni a la derecha. No. Tú no puedes obstaculizar el tránsito. Si vienen 2 o 3 patanas que pueden sí pasar, o alguna jipeta muy alta que sí puede pasar, tú tienes que continuar. Es una inmersión involuntaria. Algunas aseguradoras la tienen incluida en sus planes con cobertura del 50%. Otras la tienen excluida, esa cobertura. Entonces es importante saber cuál es la cobertura que yo tengo. Entonces esa es la inmersión involuntaria.
La voluntaria, ¿cuál es? La que se hace, para mencionarte un caso, en la Luperón, antes de llegar a la 27, cuando tú estás en la San Antón, o en la Gustavo Mejía Ricard, que es la misma, y tú vas camino para la 27 de febrero, para la bandera, para la Plaza de la Bandera, y ahí hay un charco que tú ves que un Sonata pasa, que pasa un Honda Civic, que pasa un Corolla, y tú en tu jipetica, tú dices, yo paso también. Claro. Entonces es una inversión voluntaria, usted decidió entrar ahí. Entonces, en la mayoría de los casos, eso está excluido de la póliza de los seguros. No te lo cubre. No te lo cubre. Wow. Hay algunos planes que sí te cubre al 100%, y para eso tú tienes que saber quién te va a orientar a quién te cubre o no. Y las inundaciones es que tú estás estacionado aquí, en la plaza. Ajá. Bueno, es muy difícil porque aquí es alto, pero tú estás estacionado en la calle, hay una lluvia muy fuerte, tu carro se inundó y eso tiene cobertura al 100%, ya sea en tu casa, ya sea en un parqueo, ya sea en cualquier otro sitio. Yo sé que tu expertise, Félix, es en los vehículos, pero no puedo dejar de preguntarte. En el caso, por ejemplo, del Jet Set, ¿tú tienes conocimiento de si, por ejemplo, ellos tenían un seguro del edificio, de la estructura, algo que pudieron haber cobrado, algo por ahí? Sí, claro. El Jet Set estaba asegurado, claro que sí. O sea, ¿y cómo funciona y cómo opera? Es verdad que pagaron 35 millones de pesos ya. Pagaron de 37 a 45. Jesús. Pero eso es poco para lo que estaba ahí asegurado. Tú sabes que aquí la mayoría de las empresas están infraaseguradas. Ajá, por encima de lo que... No, por debajo. Por debajo. ¿Y eso por qué? Para pagar menos prima. Para pagar menos prima. Pero eso lo decide el mismo propietario, sí, claro, para pagar menos prima, claro, como usted dice. Así es. Así es. Sí, porque uno siempre piensa que a uno no le van a pasar las cosas. Claro. Pero suena muy legal eso, Félix. ¿Por qué no le dices al contratante, disculpa, no puedes hacer eso? ¿Por qué lo permite la empresa de seguros? No, porque eso está pautado en las pólizas. Por ejemplo, tú puedes ser coasegurador. Tú puedes hacer. Lo que pasa es que si tú tienes una empresa de 100 millones y tú decides asegurarle en 50 millones, yo no voy a dejar de asegurártela. Ahora, tú estás claro que al momento de que se pierda todo, ¿cuánto yo te voy a pagar? 50 millones. Claro. ¿Y quién cubre los otros 50? Usted. Por no pagar un poquito más de prima. Bueno, a veces no es un poquito más y tú prefieres correr el riesgo. Sí, porque al final es tu propiedad. Una consulta y no te voy a pagar. Yo tengo varios amigos con los que tengo una discusión. Por ejemplo, yo uso seguro full para mi vehículo, pero ellos dicen que ya ellos decidieron poner un seguro legal, ellos cubren algunas cosas, pero dicen un seguro de ley, sí, porque les resulta mucho más barato reparar una pérdida total de 5 o 6 años que le acontezca, a estar pagando un seguro anual que no usan nunca. Por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, 10 años con el Banco de Reserva. ¿Y nunca he chocado? Y me han pintado, una vez me han pintado el vehículo, pero sin choque. Yo le voy dando choquecitos esporádicos. Está bien, pero es rentable pagar un seguro de ley en un país donde la siniestralidad tenga un 28.5%. En un país donde la siniestralidad tenga un 28%, no tener un seguro full es una desgracia, hermano. Depende de tu bolsillo. Esa idea es una idea tonta de todo el que tiene un seguro, un vehículo, que cueste lo que cueste. Tú puedes tener un vehículo que cuesta 500 mil pesos, pero eso es tu patrimonio, hermano. Así es. Y tú lo puedes perder en cualquier momento, independientemente de que tenga 30 años que no choque. Sí, porque el problema no está en cómo tú manejes, el problema está en cómo están manejando los demás. Sí, por ejemplo, mira, te voy a consultar también. Sí. A mí me pasó que un vehículo me dio un golpe detrás, en la tapa del baúl. Sí. Entonces, alguien me dijo, para tú ir y reportar eso al seguro, porque la persona terminó yéndose. O sea, se paró un momento, sí, vamos a reportarlo. Pero al final, en un tapón... Se escabulló. Yo, sí, okay, está bien. Una persona me dijo, para tú reportar eso al seguro, con el deducible que tú vas a pagar, al final mejor te conviene resolver eso tú. Sí. Eso pasa. O sea, vamos a ver, ¿el deducible cuánto es? Regularmente, el deducible es el 1% del valor asegurado. Exacto. Cuando tú pides una cotización de un vehículo que sea idóneo para asegurar, porque vamos a estar claros, hay vehículos que están restringidos
y la compañía dice, yo te lo voy a asegurar con un deducible mayor, pero vamos a suponer que el vehículo califica, la marca y el modelo califica para hacerte un seguro. Cuando tú pides una cotización, la compañía aseguradora te va a dar una cotización con 1% deducible, y si el vehículo es del año 2023, 2024, 2025, te puede dar una cotización del 0% deducible. Perfecto, pero vamos a suponer que tenga el 1% deducible. Exacto. Si tu vehículo cuesta $1,000,000, ¿cuánto es? 10,000 pesos. Sí. ¿Cuándo no es rentable reparar tu vehículo con el seguro? Cuando los daños estén por debajo de 10,000 pesos, o cuando los daños sean 15,000 pesos, o posiblemente cuando los daños sean 20,000, y cuando los daños sean 300,000, y cuando los daños sean, cuando sea el $1,000,000 que se te vaya, entonces tú vas a decir, me llevé de este tipo, y realmente no es como él dice. Es que la gente dice muchas cosas, no, que los seguros full resuelven. Yo creo que en mi caso es que los daños están por debajo del deducible. ¿Lo qué? Los daños que tengo están por debajo del deducible. Hasta ahora, hasta que no tenga un choque mayor que involucre 300,000 pesos. Mira, el que sale a la calle diciendo yo no choco, tú sabes que está errado mentalmente. Está errado. Independientemente de que tú tengas 40 años que no choque, en cualquier momento puede pasar. Sí, es lo mismo que está pasando aquí con el terremoto. Vamos a hablar de eso. 1946, 8.1. ¿Y quién dijo que no puede pasar? No sé, Frey no lo vivió porque fue en el 46 y Frey nació en los 60. Vamos a estar claros. Gracias. No dudaron, Freddy, que si usted estaba o no estaba. Pero mi papá me decía a mí, mi papá era de Mano Guayabo, que a él lo tuvieron que sacar. A él lo tuvieron que sacar de un hoyo. Mi abuelo lo tuvo que sacar de un hoyo. ¿Ustedes saben cómo hacía la tierra en Mano Guayabo? Hacía esto. En el 46. Señores, tú el que vive de la Núñez de Cáceres para allá, tiene un problema serio si hay un terremoto de más de 7 puntos. Sí, es verdad. Y yo no estoy alarmando a nadie con esto. Yo estoy diciendo la verdad. ¿La pradera está encima de qué? Del lago. Sí. La Alameda está encima de qué? Del lago. Los ríos están encima de qué? Sí. De río. Ahí, eso, del mirador sur para hacia abajo, que hay una roca sólida en toda la zona del mirador sur hacia abajo, de la avenida. No, Osiris de León hablaba de esto hace pocos días en un programa. Habló de que roca es Naco, roca es Piantini, roca es Bellavista, roca es esa parte que usted dice. Los Cacicazgos, toda esa zona. La magnitud de un terremoto en República Dominicana puede ocasionar una debacle económica. Aquí hay mucha gente viviendo de la renta. Vaya a ver ustedes gente con 2, 3, 4, 5 apartamentos viviendo de la renta. Sí. Y si esos apartamentos se te agrietan, que hay que, o ese edificio se agrieta, que hay que demoler, y usted no tiene un seguro para ello, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Usted debe volver, Félix, para que hablemos del tema de los seguros, tal vez de vivienda. No sé si puede entrar un poquito ahí. No, en todo lo que tenga que ver con riesgo. Perfecto, pues vamos a traer la producción a Félix Correa nuevamente para que hablemos de este tema que está muy interesante. Menos de un 5% de vivienda asegurada. El año pasado había 20,000 viviendas aseguradas. Ay, Jehová Dios. Y la mayoría porque tienen un financiamiento. Y no hay una ley que le exija, porque por ejemplo en los vehículos solamente el seguro de ley que lo exige. Lo único aquí obligatorio es el seguro de ley, con una ley del 1955, abril del 55, la 4117, derogada en el 71 por la 126 y posteriormente en 2002 por la 146, que ya está obsoleta. ¿Qué implica esa ley? En cuanto a cobertura. Bueno, ahora la subieron a 500 millones. Anteriormente nada más era 100 para los vehículos livianos. Ahora es 500 millones para los vehículos livianos y 1 millón para vehículos pesados. Sí, pero muchas gracias, Félix. Yo me refería a las viviendas. La vivienda todavía no hay ningún seguro obligatorio para vivienda. Perfecto. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros. Venir. Esperamos que vuelvas muy pronto. A ustedes. Vámonos a una pausa y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Es una nueva
GBC cumple tus sueños. GBC, GBC, GBC cumple tus sueños. GBC, GBC, GBC cumple tus sueños. En un Kia me monté en la farmacia GBC.